Hola jóvenes, bienvenidos a este video en donde abordaremos ahora la unidad 2 de la asignatura de funciones matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la geometría analítica y vamos a tocar puntos muy sustanciales y relevantes de esta asignatura. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la línea recta, sobre la circunferencia y sobre las secciones cónicas, específicamente sobre la parábola. Vamos a comenzar con el primer tema, el cual corresponde a la línea recta. La línea recta, como ustedes saben, es un lugar geométrico de todos los puntos tales que tomados dos cualesquiera, el valor de la pendiente siempre va a ser constante o va a ser la misma. En este caso, vamos a definir primero a qué se le llama pendiente porque es un elemento sustancial de la línea recta. La pendiente nos dice que es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. Entonces, en este caso, la pendiente la representamos con la letra M y aquí pueden observar la fórmula de la pendiente, que la podemos conocer como la tangente del ángulo de inclinación, o también si tenemos dos puntos de la recta, podemos calcularla mediante este cociente, que nos dice la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. Es cuando tenemos dos puntos o dos coordenadas en el plano y nosotros podemos hallar este valor de la pendiente. De igual forma, la pendiente nos representa ciertas características de la recta. Por ejemplo, si la pendiente es mayor que 0 o es positiva en este caso, nos indica que la recta tiene una inclinación hacia la derecha. Si la pendiente es menor que 0, es decir, es negativa, nos indica que la recta tiene una inclinación hacia la izquierda. Y si la pendiente es 0, nos quiere decir que la recta es paralela al eje de las abscisas. ¿Okay? Entonces, el segundo concepto muy relevante es el ángulo de inclinación. Puede ser que nos digan el ángulo de inclinación de la recta es de 60 grados, entonces para hallar su ecuación nosotros debemos localizar el valor de la pendiente. Entonces, dado el ángulo de inclinación, ¿cómo nosotros podemos calcular la pendiente? Simplemente calculando la tangente de ese ángulo, ¿ok? Y si al revés nos dieran, por ejemplo, la pendiente y quisiéramos conocer el ángulo de inclinación, simplemente vamos a utilizar esta fórmula de aquí, calculando tangente inversa de la pendiente. Acuérdense que la inversa de una función trigonométrica, ¿cómo la puedo obtener en la calculadora? Con shift, tangente en este caso, y el valor numérico. Eso nos va a dar el valor del ángulo de inclinación. Bueno, una vez conociendo los elementos clave que conforman la recta, recuerden que es pendiente y ángulo de inclinación, pues ya podemos nosotros calcular las ecuaciones. Hay varios tipos de ecuaciones de la recta. Tenemos la famosísima ordenada al origen, que es aquella que se representa con la ecuación y igual a mx más b, donde m es la pendiente, como ya les había mencionado, y la b representa la ordenada. ¿Qué es la ordenada? La ordenada es el corte de la recta con el eje Y o con el eje de las ordenadas en este caso. Y la famosísima ecuación punto pendiente es la que nosotros vamos a utilizar en mayor medida para calcular la ecuación de la recta cuando tenemos un punto y la pendiente o cuando tenemos dos puntos. Ahora voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo calcular la ecuación de la recta. Básicamente son ejemplos muy sencillos que ustedes ya han trabajado anteriormente. Nada más acuérdense que esto es como un recordatorio de conocimientos previos de lo que ustedes ya vieron en la preparatoria, ¿no? Entonces hay que recordar un poquito de lo que vimos de geometría analítica para poder hilar o relacionar todos los conceptos. Entonces, nuestro caso número 1 es determinar la ecuación de la recta cuando ésta pasa por el punto A 2, menos 5 y tiene pendiente m igual a menos 4. Entonces, en este caso vemos que nos dan un punto como dato y nos dan la pendiente. Voy a utilizar entonces mi fórmula de punto pendiente. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a tomar esta fórmula y voy a ir sustituyendo. Recuerden que las coordenadas de un punto, el primer valor es el que corresponde a X, el segundo valor es el que corresponde a Y, y pues vamos a ir sustituyendo, ¿no?
En este caso, en la ecuación de la recta, observen aquí que la y, esta y es de fórmula y únicamente donde tiene y subíndice y x subíndice es donde vamos a ir sustituyendo los valores. En este caso, y menos 1, voy a meter el menos 5 porque es la coordenada que corresponde a y, lo coloco aquí. Observen que este menos es de fórmula. M, ¿cuánto vale mi pendiente? Vale menos 4. X es de fórmula y acuérdense que X subíndice es donde voy a colocar el valor que me dan, que en este caso es 2. Entonces ya tengo sustituidos mis valores en la fórmula y únicamente voy pues a resolver esta cuestión, ¿no? En este caso, menos por menos nos da más, tenemos y más 5 y en este caso pues tenemos un valor que antecede un paréntesis, indica que este valor va a multiplicar a todos los elementos adentro del paréntesis, aplicando nuestra ley de signos, menos por más nos queda menos, menos por menos nos queda más, y hasta aquí ya tenemos desarrollada nuestra ecuación. Pero siempre vamos a tratar de dar la respuesta en la forma ordenada al origen, en la forma de que les mostré al inicio, de y igual a mx más b. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que hago? Nada más despejo a la y, es decir, dejo solita la y, todos los términos que yo tenga acompañados a y los paso del otro lado. Entonces, en este caso vamos a tener este más 5, lo paso al otro lado, voy a tener más 8 menos 5, y nos debe quedar aquí, perdón, error de dedo, debe ser más 8, y este pasa restando, 8 menos 5, nos queda más 3, ¿ok? Entonces, en esta cuestión, pues ya tenemos expresada la recta en su forma ordenada al origen. Caso número 2, cuando no tenemos la pendiente, únicamente tenemos lo que son los puntos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Pues el primer paso es calcular la pendiente con la fórmula que ya les había yo mencionado al inicio, ¿no? Es esta de aquí. Cuando tenemos nosotros dos puntos, usamos esta fórmula de cociente. Entonces, pues nos dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso, los puntos, yo puedo tomar, por ejemplo, este como x1, y1, x2, y2, ¿ok? Entonces, pues, ¿cuál es y2? Y2 es menos 2, menos de fórmula, y1 es 4, ¿ok? Entonces, observen, y2 es este menos 2 de aquí, este menos es pues de fórmula, y1 es 4 sobre x2, que es 8, menos de fórmula, x1, que es 3. Entonces aquí pues nosotros aplicamos nuestras leyes de signos, menos 2 menos 4 nos queda menos 6, 8 menos 3 nos queda 5 y tenemos la pendiente menos 6 quintos. La pendiente, les comento, puede ser entera, puede ser fraccionaria, eso pues es irrelevante. Y una vez que ya calculamos entonces nuestra pendiente, pues simplemente sustituimos en nuestros datos, ¿no? Vamos a sustituir en la fórmula. Aquí observen, hacemos algo análogo al caso anterior. Y menos y1, acuérdense que en y1 y en x1 voy a sustituir. Ahora, como tengo dos puntos, puedo elegir cualquiera de los dos para trabajar. En este caso, yo elegí el punto A. Ustedes pueden elegir el punto B y van a observar que les va a dar el mismo resultado. Entonces, eligen cualquiera de los dos puntos y pues vamos sustituyendo, ¿no? Y menos y1, que es 4, es igual a la pendiente que nos dio menos 6 quintos por x menos x1, que es 3. Aquí pues nada más realizo mis cálculos. Este lo multiplico, menos 6 quintos por x, menos por menos más, nos queda 18 quintos. Y este menos 4 lo paso del otro lado de la igualdad para que yo pueda expresar mi ecuación en la fórmula de punto pendiente, ¿ok? Perdón, de ordenada al origen. Entonces aquí ya tengo expresada mi fórmula y ya sería todo cuando nosotros tenemos dos puntos. Y nuestro caso 3 es cuando no nos dan la pendiente y nos dan el ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué tengo que hacer si me dan el ángulo de inclinación? Mi primer paso es calcular la pendiente. ¿Cómo? Con esta formulita que les di aquí. Dado el ángulo de inclinación, ¿cómo puedo calcular la pendiente? Simplemente le aplico tangente, ¿ok? Entonces, aquí pues ya vamos a ir desarrollando nuestra ecuación. Entonces, si tengo el ángulo de inclinación, simplemente calculo tangente. Si al revés me dieran, por ejemplo,
pendiente y me piden el ángulo de inclinación, es tangente inversa. En este caso me están dando el ángulo, entonces quiero la pendiente, es tangente del ángulo. Entonces, pues simplemente calculo, pongo en mi calculadora científica cuál es la tangente de 60 y observamos que nos da 1.73. Entonces ya tengo la tangente, perdón, ya tengo la pendiente y tengo el punto, nada más sustituyo en mi ecuación punto pendiente que ya conocemos, ya vimos 2 veces, y al final lo expresamos en la forma ordenada al origen. Entonces esto sería pues ya la representación o la solución. De igual forma es muy importante que ustedes pues identifiquen, por ejemplo, si les dan una ecuación, perdón, una gráfica de una recta, entonces, ¿cómo puedo yo sacar la ecuación de esto? Pues voy a localizar 2 puntos cualesquiera en la gráfica, ¿no? Una vez que ustedes ubiquen 2 puntos que pertenezcan a la gráfica, pues calculan la pendiente como ya vimos con la fórmula y también posteriormente pues ya aplican la fórmula punto pendiente y al final expresan como ordenada al origen. Entonces esa sería pues la indicación. ¿Hay más cuestiones con respecto a la recta? Sí, pero en este caso nos vamos a centrar en conocer lo más relevante de ella, que es la pendiente, el ángulo de inclinación. ¿Okay? Entonces esa es como que la característica principal de una recta, su pendiente. Entonces pues ya saben, ¿no? Si tengo la pendiente y quiero el ángulo, es tangente de la pendiente, perdón, es tangente inversa de la pendiente, y si yo tuviera el ángulo y quiero pues la pendiente, simplemente es tangente. Entonces ahí ya ustedes pues van identificando qué cuestiones requieren para poder desarrollar el problema. Bueno, nuestro segundo tema, chicos, de la parte de geometría analítica es la circunferencia. La circunferencia igual es un tema que vimos pues en la prepa. ¿Y qué nos dice la definición de circunferencia? Es una ecuación de segundo grado con 2 variables, es decir, en este caso va a intervenir la x y la y ambas se van a encontrar elevadas al cuadrado. Una circunferencia queda completamente determinada si se conocen su centro y su radio. Entonces, en el caso de la línea recta, acuérdense que era lo que yo tenía que conocer, la pendiente. En el caso de la circunferencia, tengo que conocer 2 elementos, el radio y el centro, para que yo pueda determinar pues mi ecuación de la circunferencia. Dentro de las ecuaciones tenemos 3 tipos. La ecuación canónica es expresada de esta manera y es cuando la circunferencia está localizada, tiene su centro en el origen, es decir, sus coordenadas del centro son 0,0. Tenemos también la ecuación ordinaria, donde pues el centro ya no es 0,0, sino es cualquier coordenada del plano cartesiano y utilizamos esta ecuación llamada ecuación ordinaria. Observen que esta h va a representar la coordenada del centro del eje X y esta la coordenada del centro del eje Y, o sea, la K. Y la R, pues obviamente representa el radio. Y aquí la ecuación general, pues es una variante de esta, simplemente es desarrollar los binomios y obtenemos la ecuación general. Entonces, para que nos quede un poco más claro este tipo de ecuaciones, vamos a ver algunos ejemplitos. Nuestro ejemplo número 1 es que nos dan el centro, nos piden hallar la ecuación de la circunferencia dado el centro y el radio, en forma general y en forma ordinaria. Entonces, primero yo tengo que ubicar qué tipo de ecuación puedo yo emplear. Bueno, aquí ya les están pidiendo la ordinaria, ¿no? Pero en caso de que no nos pidieran qué tipo de ecuación, pues tengo que ubicar entre las primeras que les enseñé en la parte teórica, qué ecuación yo puedo usar. Como veo que el centro está desfasado del origen, es decir, es diferente del origen, pues tengo yo que recurrir a la ecuación ordinaria, ¿no? A esta de aquí. Entonces, bueno, primero voy a localizar mis datos que nos da el problema. El centro es coordenada h, k, como les dije. La h va a corresponder a la coordenada de x y la k va a corresponder a la coordenada de y. Eso es de ley. Entonces, h, k es igual a menos 2,3, que es el centro. Y el radio r es igual a 4. Entonces, como ya tengo estos datos, simplemente voy a sustituir en la ecuación ordinaria. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, ¿dónde voy a sustituir? En h y en k. Entonces tengo x, este menos es de fórmula, es el que me da aquí la ecuación. Y h, ¿a qué es igual? A h ya dijimos que es menos 2. ¿Ok? Entonces menos 2 lo coloco aquí.
cierro paréntesis elevado al cuadrado, más que me dice la ecuación, abro paréntesis, y menos k. ¿Cuánto vale k? K vale 3. Lo coloco aquí. Acuérdense que este menos y este menos son de fórmula, ¿va? Y esto es igual al radio R4 al cuadrado. Entonces nada más pues resuelvo aquí mis operaciones, menos por menos me queda más, y aquí pues menos 3 queda idéntico, ¿no? Y 4 al cuadrado es 16, y ya tengo aquí la ecuación ordinaria de la circunferencia con estos datos que yo tenía al inicio, ¿va? Entonces, igual aquí observen algo muy importante. Observen de que, por ejemplo, cuando me dan la ecuación de esta manera y yo quiero obtener lo contrario, quiero obtener el centro y el radio, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues en este caso yo ya sé que esta coordenada corresponde a la X del centro, a la abscisa, pero si está como positivo, me indica que este valor debe ser negativo. Y si este es negativo, yo ya sé que este 3 es positivo, ¿ok? Entonces nada más tener en cuenta esa cuestión. Y aquí para que yo saque el valor de radio, pues nada más es calcular la raíz cuadrada de 16. Es como que ir a lo inverso, ¿ok? Bueno, pero más adelante vamos a ver un ejemplito de eso. Bueno, ya tengo hasta aquí la ecuación ordinaria y me piden la ecuación general. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Únicamente desarrollar los binomios. Aquí tengo un binomio al cuadrado y tengo otro binomio al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense cómo desarrollo un binomio al cuadrado. Es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, que es aquí 4x, más el segundo término al cuadrado. Coloco este más y hago lo mismo con este paréntesis, el primer término al cuadrado, y cuadrada, menos el doble producto de este por este, me da menos 6y aquí, y este elevado al cuadrado, menos 3 al cuadrado nos da más 9, y este 16 lo dejo pues tal cual, ¿no? Entonces aquí nada más pasamos este 16 del otro lado y hago pues mis operaciones, ¿no? En este caso, ¿qué puedo yo reducir? Puedo reducir 4 más 9 menos el 16, nos va a quedar menos 3. Y observen aquí que nada más ordené la ecuación, ¿no? En este caso, x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6. Y este 3 salió de sumar este 4 con el 9 y restar el menos 16 que pasé del otro lado de la igualdad. Y ya lo igualo a 0 y esta es mi ecuación general. ¿Ok? Y aquí les tengo la representación gráfica de la circunferencia con esta ecuación. Si ustedes observan, este punto A o esta coordenada A equivale al centro. Estoy en menos 2, 3 es la coordenada de aquí. Y el radio lo puedo medir, por ejemplo, del centro a cualquier punto de la circunferencia. En este caso, pues el más sencillo es medirlo de aquí de 2 a 2. Y voy contando cuánta distancia hay. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, que es el radio que nos dio pues el problema, ¿no? Entonces, de esta manera, igual ustedes podrían obtener al contrario, ¿no? De la gráfica, cómo obtener la ecuación, pues simplemente ubico cuál es el centro de forma visual, que ya lo acabo de localizar, y pues el radio nada más es contando las unidades que hay de aquí hasta este punto. Y eso sería pues todo en este ejemplo. Tenemos otro ejemplo donde al contrario nos piden hallar la ecuación en forma ordinaria dada la ecuación general. Aquí es un poquito más complejo, un poquito más, no complejo, sino un poquito más elaborado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos la ecuación general? Dada la ecuación general, lo que tenemos nosotros que hacer primero es completar los cuadrados para cada variable. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero es agrupar en paréntesis las variables que son semejantes, es decir, x con x y y con y. Entonces, en este caso, observen, voy a agrupar x cuadrada con menos 10x, cierro paréntesis, más y cuadrada más 4y, ¿ok? Y el 56 lo dejo en su lugar. Entonces, una vez que ya está agrupado, ¿qué es lo que voy a hacer? Este valor que tengo aquí lo voy a dividir entre 2, ¿ok?
y lo que me da lo voy a elevar al cuadrado. Estoy completando este trinomio, ¿ok? Le voy a agregar un valor más a este paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este 10 lo voy a dividir entre 2. 10 entre 2 me da 5 y 5 elevado al cuadrado es 25. Es el que coloqué aquí, ¿va? Y hago lo mismo en el paréntesis de las y. Tomo este valor, 4 entre 2 me da 2, elevado al cuadrado es 4 y lo coloco en esta parte. Pero como estoy trabajando con una ecuación, para que la igualdad no se altere, si yo agrego números de este lado, tengo que agregar números del otro lado. Entonces, los mismos valores que yo agregué con su mismo signo, lo voy a agregar del otro lado de la igualdad. Entonces, agregué 25 y 4 y los agrego de este lado también. Una vez que ya tengo esto de esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar este paréntesis y este paréntesis. Si ustedes pueden observar, son trinomios al cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo lo factorizo? Simplemente voy a extraer raíz de este término. Raíz de x cuadrada es x. ¿Y cuál es la raíz de 25? Es 5. ¿Ok? Nada más que le voy a colocar el signo del segundo término. Y aquí está. Elevado al cuadrado, más, ¿cómo factorizo esto? Raíz del primer término, raíz del segundo término y coloco el signo del segundo término. Aquí está. Igual a cualquier resultado me va a dar aquí, simplemente realizo las sumas, me da 85. Entonces ustedes observen que de una ecuación general ya tengo una ecuación ordinaria. Entonces aquí nada más me están pidiendo, o bueno, yo le agregué cómo puedo calcular el radio y el centro. Acuérdense que el centro es h, k. Entonces, si ustedes lo quieren ver de esta manera, es h, k. Entonces, nada más observen. Acuérdense que el valor que acompaña a x es h. Entonces, h, si yo tengo un signo negativo aquí, que es el de fórmula, h yo sé que es positivo. Entonces, es 5. Si yo tengo un signo positivo aquí, el valor debe ser negativo, ¿ok? Por el procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior, en cuestión de signos de fórmula. Entonces, si el valor de acá es positivo, entonces, si el signo de aquí es positivo, indica que este valor debe ser negativo, ¿ok? Entonces, es como que lo contrario. Si aquí es negativo el menos 5, entonces mi centro va a ser positivo, y si acá es positivo, en el centro va a ser negativo. Y listo. ¿Y cuál va a ser el radio? Simplemente es calcular pues la raíz cuadrada de este valor. Si la raíz no me da exacta, simplemente expreso raíz de 85 para no colocar todos los decimales o errar en esa cuestión. ¿Va? Entonces ya vimos dos ejemplos, cuando tengo los datos y quiero las ecuaciones, cuando tengo la ecuación general para convertir la ordinaria, que consiste nada más en completar cuadrados, que ya vimos todos los pasos. A partir de la ordinaria es donde yo puedo obtener datos, centro y radio. Y vamos a ver un último ejemplo que nos habla aquí sobre pues una circunferencia con centro en el origen. Entonces, si yo veo que mi centro es 0,0, pues yo ya sé que de plano es una ecuación canónica, que es aquella que tiene su centro en el origen, en 0,0, y utilizo esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Entonces, pues mi ecuación está súper sencilla, nada más me hace falta el radio. Entonces, aquí observen de que pues el radio no tengo la coordenada aquí para que yo lo saque de forma sencilla, como les mencioné en este caso, de que por ejemplo si tengo acá el menos 2 y acá puedo sacar el radio, ¿no? De este punto a este punto, pues nada más cuento las unidades que hay de aquí a aquí. En este caso, pues no puedo hacer eso. Entonces, si no lo tengo de manera horizontal la distancia y la tengo de esta forma, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues utilizar una fórmula analítica igual muy conocida, que es la distancia entre dos puntos. Entonces, esta igual ya la vieron en prepa, es esta que tenemos aquí. ¿Y en qué consiste la distancia entre dos puntos? Nada más es, acuérdense, hacer una resta de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En este caso ustedes pueden otorgarle, por ejemplo, yo quiero que x2 y y2 sea 3 y 4 y x1 y y1 sean 0 y 0, ¿no? Yo así lo
lo ubiqué, pero ustedes pueden ubicarlo pues, al revés, ¿no? Les va a dar exactamente igual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues simplemente hacer la resta, ¿no? Hacer x2 vale 3 menos x1, 3 menos 0 al cuadrado, más y2 que es 4, menos y1 que es 0. Entonces aquí hacemos la resta, 3 menos 0 me da 0, 3 menos 0 me da 3, elevado al cuadrado es 9, más de fórmula, 4 menos 0 me da 4, elevado al cuadrado es 16, ¿no? Entonces 9 más 16 nos da 25 y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el radio, que es la distancia del centro a este punto, es 5. Entonces aquí ya puedo yo obtener pues la ecuación de la circunferencia en su forma canónica. Simplemente es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado, que en este caso el radio es 5. Entonces yo lo puedo expresar de esta forma o ya lo puedo expresar con el radio pues elevado el resultado, ¿no? 5 al cuadrado es 25. Estas dos son exactamente iguales. Entonces, esos serían los puntos relevantes en la parte de circunferencia. ¿Okay? Entonces, en la circunferencia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el centro y tenemos que tener en cuenta también el radio. Con esos dos elementos ya podemos hacer maravillas, podemos hacer o hallar cualquier tipo de ecuación. Ya vimos cuando nos dan los datos para hallar la ecuación, cuando tenemos la ecuación para poder hallar los datos, y cuando tenemos igual una gráfica, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar primero cuál es el centro en la gráfica y cuál sería su radio, ¿no? Entonces, pues son los datos pues más relevantes, nada más que, por ejemplo, aquí si nos dan la ecuación general, como nos dieron aquí en el ejemplo 2, y me piden, si tengo la ecuación general y me piden halla el centro y radio, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Hallar la forma canónica, perdón, hallar la forma ordinaria, como hicimos en este paso, y ya con la ordinaria, pues ya me es más fácil hallar mi centro y mi radio, ¿sale? Nada más recordar esas cuestiones y usar esas herramientas para resolver, pues ya cualquier tipo de problema. Muy bien, entonces ya vimos dos conceptos, la recta y la circunferencia, pues lo más relevante de cada uno de ellos. Acá tienen ejercicios propuestos para que ustedes pues puedan practicar, ¿no? Y ya está. Y nuestro último temita que tenemos nosotros que abordar es la parábola. Entonces, la parábola, ustedes pueden observar, aquí tengo una gráfica de una parábola, ya aquí entran otros elementos, ¿no? Entonces, bueno, en una parábola tenemos lado recto, tenemos foco, tenemos vértice y tenemos directriz. Pero pues los elementos más relevantes en una parábola van a ser el vértice, el foco y la directriz, que ahorita les voy a explicar por qué. Si ustedes observan el vértice, ese es el vértice de la parábola. Y del vértice al foco hay una distancia súper importante llamada distancia focal, que ahorita les voy a explicar por qué la necesitamos. Y la distancia focal, que es la que hay del vértice al foco, es la misma que va a ser del vértice a la directriz, pero del lado opuesto. Entonces, aquí, ¿cómo se define una parábola? Es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo y una recta. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que cualquier punto de que yo tome de la parábola tiene la misma distancia al foco y a la directriz, que es como lo tenemos en este caso. Esta distancia de aquí es análoga o idéntica a esta. Entonces, esa es la definición de una parábola. Vamos a ir viendo, pues, qué tipos de parábolas hay y qué tipos de ecuaciones nosotros debemos utilizar. Bueno. Una vez que ya vimos los elementos de la parábola, vamos a ver qué tipos de parábolas nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar una parábola vertical, que es aquella que tiene esta forma, que abre ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es aquella que es simétrica al eje X, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo voy a poder identificar si una parábola vertical abre hacia arriba o abre hacia abajo, dependiendo de dónde se encuentre el foco? ¿Sí? Si yo tengo una parábola vertical y el foco se encuentra en la parte de arriba, yo voy a saber que la parábola abre hacia arriba. Si yo tengo una parábola vertical y mi foco se encuentra debajo de la parábola, indica que la parábola abre hacia abajo. Entonces, bueno, aquí tenemos vértice.
en el origen, si nuestra parábola es, su vértice está en el origen, puedo usar esta ecuación de aquí. Entonces, bueno, ahorita les voy a decir qué significa este 4A. Si el vértice se encuentra en el punto H, K, acuérdense que H, K es cuando está pues desplazado del centro el vértice. Utilizamos esta ecuación de aquí. Entonces tengan muy en cuenta que cuando la parábola es vertical, observen que el cuadrado lo va a tener el paréntesis que contiene la X. Entonces es lo mismo aquí. Y también tenemos otro tipo de parábola horizontal, que es simétrica al eje Y, es cuando abre de forma lateral. Y en este caso, ¿qué me va a decir si abre hacia la derecha o hacia la izquierda? El lugar en donde se encuentra el foco también. Si el foco se encuentra hacia la derecha, es una parábola que abre horizontal, que abre hacia la derecha. Y si el foco se encuentra a la izquierda de la parábola, entonces la parábola abre hacia la izquierda. Es horizontal que abre hacia la izquierda. Aquí tengo pues la ecuación de vértice en el origen. Y también cuando el vértice se encuentra en otra coordenada, o sea, en H, K. Observen aquí que ahora el cuadrado lo tiene la Y, ¿sí? En cambio, en el caso anterior, el cuadrado aparecía en la X. Entonces, vamos a ver ejemplos para que nos quede un poquito más claro este show de acá. Algo súper importante igual, que no les mencioné, es que simboliza esta A. Esta A de acá simboliza la distancia focal, es decir, si ustedes pueden observar aquí, del vértice a este punto hay una distancia A que se llama distancia focal. Lo mismo aquí, del vértice a la F va a haber una distancia que es A, que es la distancia focal. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro esta cuestión de la parábola. Si yo tengo, por ejemplo, el vértice 3,2 y tengo el foco 5,2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero para que yo tenga una idea de qué tipo de parábola voy a usar, porque siempre que yo trabaje ecuaciones tengo que saber qué tipo es, ¿no? Si es vertical o si es horizontal, para que yo pueda pues saber cuál de todas estas ecuaciones que ya vi voy a emplear o qué fórmula voy a emplear para obtener la ecuación. Entonces, me están diciendo que el vértice tiene coordenadas 3,2, lo voy a localizar, pueden ustedes dibujar en su libretita o en una hoja unas coordenadas y simplemente ubican, ¿no? En este caso 3,2, 3 de abscisa y 2 de ordenada. 3,2 es el vértice y el foco es 5,2. Entonces ya tengo aquí mi vértice y mi foco. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Observen que el foco se encuentra hacia la derecha del vértice. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Si el foco se encuentra arriba del vértice o abajo, voy a decir que es una parábola de tipo vertical. Y si el foco se encuentra hacia la derecha o hacia la izquierda del vértice, voy a decir que es una parábola horizontal. Entonces se trata de una parábola horizontal que va a abrir hacia donde, como está hacia la derecha, va a abrir de este lado, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a identificar los datos y sustituir en la ecuación. Bueno, los datos son h, k, ya quedamos que pues la h es la coordenada de x y la k es la coordenada de y, eso siempre. Entonces, aquí ya tenemos 3,2. Algo muy importante también ahora que tengo que calcular, porque observen que en la ecuación yo ya identifiqué que es una parábola horizontal, entonces tengo que tomar esta ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque está en h, k, no está en el origen. Entonces tomo esta ecuación, que es la que estoy colocando aquí, ¿y qué elementos me pide la ecuación? Me pide k y h, que ya los tengo aquí, y también me pide a. Entonces la a, ¿cómo la voy a calcular? Acuérdense que es la distancia focal, es la distancia que hay del vértice al foco. Entonces, ¿qué distancia tengo de aquí a aquí? Tengo una, dos. ¿Okay? Tengo dos lugares, corre 1, 2 lugares. Entonces mi a o mi distancia focal es 2 y simplemente voy a sustituir ahora ya en la ecuación pues ordinaria de la parábola horizontal. Entonces aquí tengo y de fórmula menos k. K, acuérdense que es la coordenada que le corresponde a y, es 2. Esto es igual a 4 de fórmula. La letra a, que es la distancia focal, vale 2. Y aquí en h pues sustituyo el valor de la coordenada x, que es 3. ¿Ok?
Entonces, hasta aquí, pues simplemente expreso, ¿no? 4 por 2 es 8. Y algo muy importante también, si ustedes pueden observar aquí los signos que tienen un más y un menos, ¿qué signo de esos dos voy a elegir? Pues bueno, muy fácil. Si mi parábola abre hacia la derecha, o sea, si el foco está hacia la derecha, voy a elegir el signo más. Y si el foco estuviera hacia la izquierda, voy a elegir el signo menos. De todas formas, ahorita se los voy a escribir porque creo que no se los puse de manera textual en el manual, pero pues de esa forma lo puedo identificar. Si ya identifiqué que es una parábola horizontal porque el foco está hacia la derecha, ¿qué signo va a llevar? Si está hacia la derecha es positivo, si está hacia la izquierda es negativo. Entonces esa es la cuestión. Y aquí ya les tengo pues graficada la parábola que representa esta ecuación de aquí. Entonces ustedes pueden observar, acá está su vértice y aquí pues es una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Entonces este pues está súper sencillito. Ahora me dan lo contrario. En el ejemplo 2 me dan una ecuación y me piden hallar sus elementos. Hay el vértice, hay el foco, hay la longitud del lado recto, perdón, y hay la ecuación de la directriz. Entonces, en este caso, pues tengo primero que identificar qué tipo de parábola voy a tener. Entonces, yo veo que el cuadrado lo tiene la y, entonces me voy aquí donde están mis fórmulas y veo que el cuadrado, ¿cuál de las dos tiene la y? El cuadrado, a ver, en la horizontal veo que el cuadrado lo tiene la x y en la vertical el cuadrado lo tiene la x y en la horizontal veo que el cuadrado lo tiene la y. Entonces es esta ecuación que me están dando. Yo ya sé que es una parábola horizontal. Entonces acá la parábola es horizontal. Ahora, ¿hacia dónde va a abrir la parábola? ¿Qué signo tiene este 20? Tiene un signo positivo, por lo tanto, si es positivo, ¿qué dijimos en el caso anterior? Que va a abrir hacia la derecha, ¿ok? Entonces, ya está. Y quiero saber primero cuál va a ser mi distancia focal. Entonces, observen aquí cómo saqué este 4A. A es la distancia focal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La distancia focal, que era 2, la multipliqué por 4. Si yo quiero conocer cuánto vale A, yo sé que este 20 es 4A, ¿ok? Entonces simplemente lo igualo. 4A es igual a este 20, entonces despejo a la A. 20 sobre 4 es 5, o sea, de esta ecuación. 4A es igual a 20, entonces quiero dejar a la A sola. 20 sobre 4 es igual a 5. Yo ya sé que mi distancia focal, es decir, la distancia que hay del vértice al foco, es 5. Entonces, perfecto. Y aquí, por ejemplo, ya puedo hallar mi vértice. ¿Cuál va a ser el vértice? Acuérdense que el vértice es el valor que acompaña X, es la coordenada X, ¿ok? La coordenada de las abscisas. Entonces, en este caso es 2. Y el valor que acompaña Y es 1. Entonces, va a ser 2,1. Es mi vértice. Ya tengo el primer valor de donde lo hallé de la ecuación de forma pues sencilla. Acuérdense que H siempre es el que acompaña X y K siempre el que acompaña H. Y en este caso se repite lo mismo que en la circunferencia. Si yo tengo X menos 2, quiere decir que este valor es positivo. Si yo tuviera X más 2 aquí, este valor sería negativo. Nada más tengan en cuenta esa cuestión, ¿no? Entonces acá ya tenemos el valor del vértice. ¿Cómo voy a calcular el foco? Entonces, bueno, el vértice yo ya sé que es 2,1. Entonces el foco simplemente, como es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, me voy a mover de 2,1, 5 lugares que me indica la distancia focal hacia la derecha, ¿ok? Entonces si estoy en 2,1 y me muevo 5 lugares hacia la derecha, simplemente nos quedaría de 2,1, si me muevo un lugar es 3,1, me muevo a otro lugar es 4,1, 5,1, 6,1, 7,1, ya me moví 5 lugares, ¿ok? De hecho aquí se los tengo pues colocado cómo lo puedo calcular. Entonces, si el vértice es 2,1 y mi distancia focal es 5 y es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, me tengo que mover 5 unidades del vértice hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Simplemente a la coordenada X, porque me estoy moviendo de forma horizontal, le voy a sumar el valor de la distancia focal, que es 5. Entonces, 2 más 5 me queda 7 y esta coordenada no le hago nada, lo repito. Este es mi foco. La longitud del lado recto, pues aquí en la
gráfica del inicio se los tengo colocado, cuál es el lado recto, es todo esto de aquí. La longitud del lado recto simplemente es el valor absoluto de 4a. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, 4a es 20, ¿no? ¿Cuál es su valor absoluto? Pues es 20. Siempre el valor absoluto es positivo. Aquí está. Es 4. Y la ecuación de la directriz, muy importante. La directriz siempre va a ser lo opuesto del vértice, ¿ok? Entonces, perdón, del foco. Entonces, ¿qué hice con el foco? El foco simplemente del vértice le sumé 5 unidades hacia la derecha, ¿ok? Y como la directriz es lo contrario del vértice, ¿qué sería lo contrario de sumar 5 unidades? Sería restar 5 unidades. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente del vértice, que es 2,1, voy a restarle 5 unidades, ¿ok? O sea, me voy a mover 5 unidades hacia la izquierda. En este caso, simplemente, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Restarle a... Estoy en 2, si me muevo 5 unidades hacia la derecha, voy a llegar a menos 3, ¿no? Pero la directriz no la expreso como un vértice, la voy a expresar simplemente como una recta. Si la parábola es horizontal, mi recta de la directriz va a tener la letra X. Esto es de fórmula. X va a ser igual a restarle a la coordenada que es 2 menos la distancia focal. 2 menos 5 es igual a menos 3, que es lo que les acabo yo de explicar, ¿ok? Va de nuevo. La directriz es lo contrario al foco. ¿Cómo calculé el foco? El foco nada más del vértice, como yo sé que es una parábola, como bien la ecuación, es una parábola que abre hacia la derecha y que es horizontal y abre hacia la derecha porque es un valor positivo aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hice para calcular el valor del foco? Al vértice le sumé hacia la derecha 5 unidades, ¿ok? La directriz es lo contrario al foco. Si para calcular el foco yo sumé 5 unidades, para la directriz tengo que restar 5 unidades, ¿ok? Entonces, en este caso, la directriz yo la voy a expresar como una ecuación, no como una coordenada. Por lo tanto, simplemente cuando tengo parábolas horizontales, la directriz es X. Cuando tengo una parábola vertical, la directriz lleva la letra Y. ¿Ok? Entonces, nada más, pues ya del vértice, si yo me corro 5 unidades hacia la izquierda, voy a llegar a menos 3. ¿Y cómo expreso ese menos 3? Como X igual a menos 3. Y listo, ya tengo todos pues mis valores que me estaban pidiendo, mis elementos de la parábola. Entonces, súper importante, siempre ustedes tienen que identificar qué tipo de parábola tienen para que identifiquen la ecuación a utilizar y obviamente del signo que tenga 4a, veo si abre hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo. Entonces, es lo primordial en este caso. Vamos a ver un último ejemplo, que ahora pues vamos a tener una ecuación general y la general la quiero yo convertir a una ecuación ordinaria para que yo pueda hallar los elementos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una ecuación general no podemos hacer nada hasta convertirla a la ecuación ordinaria y con la ecuación ordinaria ya puedo yo ubicar cuál es el vértice, cuál es el foco, cuál es la longitud del lado recto, entre otras cuestiones. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Es muy similar a la parte de la circunferencia, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es agrupar mis variables semejantes, es decir, y con y, x con x. En este caso, bueno, observen que nada más puedo agrupar y cuadrada con y, no tengo ninguna otra x, por lo tanto, simplemente voy a agrupar y cuadrada con menos 4y, lo coloco en un paréntesis. Y más 6x menos 8, pues lo dejo afuera, no lo puedo agrupar porque no tienen variables semejantes, ¿no? Entonces, aquí nada más, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Completar el cuadrado. Aquí tengo que, pues, dividir este 4 sobre 2 y elevarlo al cuadrado. Me queda 4 y factorizar. En este caso, ya que agrupé, simplemente factorizo. Saco raíz cuadrada de con el signo del término del medio. Y tengo que hacer lo mismo del otro lado, acuérdense. Esto simplemente lo pasé del otro lado de la igualdad, menos 6x más 8 más 4. Estos valores los pasé del otro lado, obviamente con el signo cambiado. Y este más 4, acuérdense que como estoy trabajando una ecuación, lo agrego también con el mismo signo. Entonces ustedes observan aquí que ya nada más
pues, ¿qué fue lo que hice? Sumé 8 más 4, me queda 12. Y lo que hago acá es factorizar, es decir, dejar sola a la x. Es decir, tengo que sacar este menos 6 de aquí y factorizo como menos 6x sobre menos 6 me queda x y más 12 sobre menos 6 me queda menos 2. Nada más factoricé esta ecuación. ¿Cómo la factoricé? Recuerdo mis conceptos de álgebra. Nada más voy a sacar el término que está acompañando a x. En este caso yo quiero dejar la x sola, saco el menos 6 y divido menos 6x entre menos 6, me va a quedar x, y más 12 entre menos 6 me va a quedar menos 2. Y ustedes observen que hasta aquí ya tengo una ecuación ordinaria y ya puedo yo calcular mis datos, pues como lo hice en el ejemplo anterior. Entonces, bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este videito y cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes, ¿ok? Entonces, nada más vimos las cuestiones más relevantes de pues, geometría analítica, pero son las cuestiones que tienen más peso y que ustedes pueden utilizar en la vida cotidiana. Les mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima sesión.